Amigas y amigos, ¿cómo están? Reciban un saludo desde San Miguel de Allende. Estamos en su programa Bazar MX. Este programa que estamos transmitiendo en la plataforma de Sin Censura, gracias a la generosidad del maestro Vicente Serrano y de todo el equipo que conforman este nuevo sistema de comunicación en donde estamos llevando contenido e información las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y bueno, ahora tenemos un programa muy especial, muy interesante, porque vamos a hablar con la psicóloga Beatriz Calzado y ella nos va a comentar qué podemos hacer, cómo podemos detectar cuando nuestros hijos, cuando nuestros nietos son emprendedoras o emprendedores, cómo hacer para detectar esas cualidades y cómo hacer para pues comportarnos con ellos y pues bueno, que tengan éxito en su vida. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola José Alfredo, un gusto estar contigo y te agradezco la oportunidad. Gracias a ti, pues la verdad es que estamos muy contentos de tener a alguien con tu experiencia, con esa carrera tan interesante. Y pues bueno, cuéntanos un poquito de ella, Beatriz, por favor, ¿dónde hiciste tu carrera de psicología? Y pues bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia pues de trabajo en todos estos años? Mira, yo estudié psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Este, Soy una enamorada de mi carrera de siempre, pero lo hago ahí y casi al terminar incide en mi vida que me caso y nos vamos a vivir a Guadalajara. Allá estuve muchísimo tiempo. Allá dejo crecer a mis hijos un rato y cuando tengo más posibilidad empiezo a hacer mi maestría. Tengo una maestría en terapia clínica gestal y bueno, me entregué de lleno a trabajar en universidades, en psicopedagógicos, de manera administrativa, en psicopedagógico, llevando carreras de psicología en algunas universidades de Guadalajara, Zapopan, como la UNIVA, como el ITESO, como la Universidad Marista, donde llevé psicología, en la Universidad Cuauhtémoc, donde llevé psicología y también el psicopedagógico, y bueno, ahí estuve un ratito como directora académica. Después me fue a la Marista, en fin, he estado trabajando mucho con jóvenes, más que nada jóvenes. Sí, mi primer trabajo fue hermoso, trabajando en un colegio, en un muy buen colegio. Bueno, lo digo en el sentido de todo el proyecto educativo, el colegio Nahuacali, y estuve trabajando con niños. Un buen rato estuve trabajando con niños y la mayor parte de mi experiencia ha sido con jóvenes psicopedagógicos y en licenciatura. Y bueno, sí, tengo la gran fortuna de estar cerca de los jóvenes y de los niños y de los papás, creando programas para la comunidad educativa, tanto para maestros, tanto para padres de familia, de acuerdo a las incidencias de los problemas, tanto en lo académico como en las incidencias de todo lo que les pasa a los jóvenes y a los niños, pues en su vida, en casa. Y de acuerdo a estas incidencias, pues yo organizaba talleres o invitaba conferencistas, etcétera. Pero sobre todo, esta experiencia y pues, este expertise lo he tenido de los mismos niños y los jóvenes. Y bueno, tú mencionaste algo muy importante, Beatriz, que decías que fuiste a vivir a Guadalajara con tus hijos y que allá crecieron. Y pues bueno, supongo que fue precisamente para buscarles un modo adecuado en el cual ellos empezaran a desarrollarse. Y pues eso nos dice que pues llevas muy bien, tanto por un lado, ese refrán que dice el buen juez por su casa empieza, ¿no? Porque Sí. tienes esa convicción que tú aplicaste con tus hijos y también lo aplicas de manera profesional. Así es, lo más que he podido, José Alfredo, sí, sí, se fue, no fuimos por cuestiones de trabajo de mi esposo, pero absolutamente estuvo en mi proyecto esta parte de llevarlos a una ciudad joven, en, digamos, para un proyecto de vida.
y bueno, allá le echamos muchas ganas en cuestiones de herramientas para ello. Sinceramente tengo que decirte, y por eso con cuánto gusto voy a platicar de cosas que es muy rico eh, tener en su crianza para poder fomentar cosas tan importantes como en este caso el emprendedurismo, pero sobre todo algunos aspectos psicológicos como la confianza básica en la vida, en sí mismos, en los demás, para poder, pues para poder eh, incidir en un futuro más prometedor para ellos. Y sí, Porque sí, hay definitivamente, pues los padres de familia, pues como tú dices, incidimos mucho en la vida de nuestros hijos. Y pues absolutamente. bueno, habrá quienes digan, cuando yo era niño, no hace mucho tiempo, yo recuerdo que muchos padres de familia decían, no, es que yo soy abogado y tú tienes que ser abogado, le decían al hijo, soy médico y tú tienes que ser médico y tienes que ser el mejor médico de México. Y entonces les generaban una presión que pues prácticamente les estaban pues anulando todas sus expectativas, ¿no? Efectivamente, bien lo dices. Hace unos minutos, hace una hora, estaba yo trabajando, platicando con un paciente nuevo y me comentaba que todos en su familia, no todos, pero la mayor parte de su familia son abogados. Un chico con algunos problemas en cuanto a que él quería humanidades, él quería sociología y pues no tuvo, ni fue abogado, ni fue sociólogo, ni nada por algunos aspectos que les voy a comentar. Uh -huh. Esto que hablas de la incidencia, mira, todos estamos cortados con la misma tijera cultural en todas las familias, no hay un manual para la educación correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien capitalizar la experiencia nos sirve a capitalizar la experiencia nos sirve a los papás, la verdad es que todos traemos patrones de nuestras familias que tenemos que hacer consciente. Yo misma he llevado estos patrones a mis hijos y es muy doloroso a veces darse cuenta, ¿no? Pero bueno, lo ideal es hacerlo con la mejor intención posible de ser sensibles y respetuosos a su propia vida. Y bueno, muchas veces, Beatriz, empieza esa condición con el mismo nombre. Fíjate que yo no quise ponerle a mis dos hijos varones mi nombre, precisamente para no incidir, o sea, para tratar de incidir en lo menos posible, porque dije, bueno, si ya de por sí voy a, sin quererlo, voy a incidir en ellos, pues bueno, pues al menos no les pongo mi nombre, ¿no? Porque luego van a andar cargando desde muy corta edad, ¿no? El hecho de que, ay, pues tu papá esto y tú no, y tu papá sí y él y ustedes no, y etcétera. Entonces muchas veces podría pasar que pues esa determinación o ese destino que tiene un hijo puede empezar por el mismo nombre, ¿no? Absolutamente, hiciste muy bien porque nos implicamos. Mira, nosotros estamos implicados de muchas maneras con nuestras familias, con nuestros padres y con nuestros linajes detrás. Estamos de muchas maneras que no vienen, en este caso, al tema, eh, y nos implicamos mucho con los hijos en su vida cuando le ponemos nuestro nombre o cuando vamos en pos de nuestros asuntos o sueños inconclusos, metiéndolos a su destino. Muy bien dices, es importante respetar su destino. Oye, y bueno, vamos entrando un poquito más en materia. ¿Cómo los padres de familia o los abuelos se pueden dar cuenta de que su hija o su hijo o su nieta o su nieto tienen características de ser emprendedores? Mira, sí existen estas características y son bien natas, de verdad son muy, vienen en el ADN y, por supuesto, en la estimulación, en lo que hay en su contexto. Y mira, por ejemplo, déjame contarte algo para poder nombrarte cuáles son estas características. Hace algunos años, tengo una nieta, José Alfredo, que ahorita tiene 9 años. Uh -huh. Te voy a decir que por ahí de sus 6 años, cuando yo venía a visitarlos a veces a la Ciudad de México,
Eh, definitivamente las características de los niños de ahora son muy especiales, son muy específicas. Son niños con un chip, con una filogenética así, ya súper para florecer todas las nuevas tecnologías. Y te comento de que alguna vez jugando con ella, porque soy una abuela que juega con sus, con sus nietos, soy una abuela que juega con sus nietos, amo hacerlo, y ellos también. Bueno, pues ahí tienes esta chica para poder ejemplificarte con mucho cariño, mucho orgullo estas características. Me encuentro con que ella tiene así todo un kit de belleza, sombras, cremas, todo de belleza, su peine, todo. Y claro, por supuesto, yo sabía de su gusto en ese momento y también le regalé algunas cosas, ¿no? De, de, de maquillajes y de pinturas, todo eso. Entonces ella juega con abuelo y conmigo y dice, oye, ¿gustas que te arregle tu pelo? ¿Gustas que te haga un facial? Que así asado. Sí, bueno, pues tienes que sacar una cita, todo, ¿sabes? Este, eh, bueno, pues ya saca la cita, te espera, te recibe, te ofrece agua a la chica y hace toda la logística que ella ve de un influencer que sigue. Pero la manera de hablar de ella, de con qué amabilidad, primero el método, ¿no? De que saco la cita y nos esperamos, ahí es la cita, pásale por favor, ¿gusta usted agua? Con una amabilidad, con esa competencia de ser, ¿sí sabes? Entonces, bueno, ella ya me empieza a hacer todo el tratamiento de belleza. ¿Y cómo está usted? Me hace plática, me dice que me gusta, que me viene bien, por qué no me viene bien esto, etcétera. Y al final, bueno, pues ella me dice, espero que le haya gustado el servicio, espero que usted, etcétera, espero que me recomiende, en fin, ¿no? Y me apunta en la agenda, o sea, es una cosa, una manera de desenvolverse que de veras lo estaba haciendo perfecto. En algún otro momento, ya para terminar, saca una maquinita de plastilinas en donde puedes hacer sopas, verduras y todo eso, ¿no? En una maquinita. Y entonces a su hermano, el cocinero, le dijo, tú vas a cocinar, yo te voy a dar fideos y yo te voy a dar verduras y yo te voy a... Ella hacía la comida en la maquinita de plastilina y entonces yo llegaba al restaurante de ellos y el hermano, que es más grande, pues muy amablemente colaboraba sirviendo la comida en el restaurante que ella preparaba. Y claro, con su máquina. ¿Cómo podemos identificarlo? Es muy de los chicos de ahora por todo lo que hay ahorita en los medios de comunicación. Y Disculpa, Beatriz, sí, esto es interesante lo que dices porque muchas veces estábamos acostumbrados a que, por ejemplo, a nosotros nos decían, estudia una carrera y luego ya cuando estudias la carrera te dedicas a lo que tú quieras o a la carrera o etcétera. Pero en este nuevo orden sí, en la era de la comunicación, pues resulta que nuestros hijos pueden ver en redes sociales material que es para ingenieros, que es para licenciados, y entonces lo empiezan a mover, a trabajar, pues mucho antes de que lleguen a una carrera. Ahora la tendencia muchas veces es que ni siquiera lleguen a la universidad y ya para cuando están cursando la preparatoria, pues ya tienen un trabajo estable. Imagínate toda la gente que nos está viendo, que le ha tocado casos parecidos al de tu nieta, en donde ven que tienen un desarrollo enorme haciendo lo que les gusta y bueno, y ya se pueden definir desde muy pequeños en base a lo que les gusta y a lo mejor ya para cuando estén en secundaria, preparatoria, puedan tener un ingreso. ¿Cómo ves esta posibilidad? absolutamente, absolutamente. Mira, estas son generaciones, sobre todo las más pequeñas que empezaron, por ejemplo, a nacer por ahí del 2000, desde antes, son muy prácticas. Lo que los caracteriza es la práctica. Los jóvenes de ahora toman los procesos de cualquier lugar de trabajo en un instante y los hacen eficientes, ¿sabes? Mira,
Yo he platicado con mis jóvenes a la hora, un joven no puede definitivamente, es muy difícil es elegir una carrera si no se conoce en todo sentido. Parte de la orientación vocacional es que él se conozca. Y mucho en las generaciones pasadas nos decían que para ser alguien en la vida teníamos que tener una carrera y todo se enfocaba en la capacidad intelectual y en el grado académico. Pero no es cierto, no estamos hechos nada más de capacidades, no estamos hechos nada más de competencias y formas de ser, ¿verdad? No, también tenemos destrezas, habilidades, y también tenemos este gusto, tenemos un cerebro derecho que nos abre un amplio espectro en el arte, por ejemplo, o en las sensaciones kinestésicas del cuerpo, etcétera. Entonces, yo he platicado mucho con jóvenes, tengo casos así, muy puntuales, de cómo los jóvenes pueden abrirse camino con cosas, por ejemplo, con cosas que aprendieron en un taller de la secundaria, con si les gusta el modelaje, por ejemplo, si aprendieron a poner uñas, pero acaban con su sueño de ser abogado, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero fíjate que dicen que expresarse es ser y es cierto. Mientras más les damos a los hijos la posibilidad que se conozcan en todos los sentidos y se experimenten y crearle espacios de oportunidad para que ellos lo hagan, como por ejemplo jugar con ellos monopolio, me imagino, jugar como con los nietos, ¿no? Y preguntarles, y oye, pero esa es la mejor manera de llevar las cuentas, ¿verdad? Y de, etcétera. O sea, empezar a inculcarles cosas de acuerdo a lo que ellos en el juego, ya entrando, por ejemplo, a las características de estos niños, cómo en el juego ellos empiezan a crear, a hacer proyectos que se les ocurre, ¿no? Ahora voy a hacer como mi nieta su restaurante donde ella guisaba con la plastilina o con este trato tan eficiente y tan práctico, donde ya es ser la práctica. Entonces, es importante ayudarle al niño, y por supuesto en cada una de las edades de sus etapas, a permitirles conocerse y expresarse. Una cosa importantísima es que pues tu nieta, en este caso, así como las nietas e hijas e hijos de toda la gente que nos está viendo y escuchando, toman mucha información Sí. de las redes sociales, del internet. Y muchas veces los padres de familia dicen, no, es que yo a mis hijos nada más una hora les permito utilizar la tablet, una hora les permito nada más utilizar la computadora, o una hora les permito utilizar el celular, y los están pues bloqueando de toda información que les puede nutrir. ¿Tú cómo analizas pues debate? En mi caso, mis hijos tienen absoluta libertad de tardarse el tiempo que quieran, porque yo sé que están aprendiendo cosas positivas, porque pues no les soltamos los aparatos y ahí los dejamos, simplemente estamos al pendiente sin estar obstruyendo su conocimiento, pero sí al pendiente. ¿Cómo hacerle, Beatriz, ahora que los chavos pueden tener información que puede ser negativa o puede ser positiva, pero hay una disyuntiva enorme de cómo hacer para que los chavos aprovechen la información pues positiva, les sirva para su formación y que a su vez pues tengan la libertad de utilizar la tecnología? Sí, mira, primero que nada, tenemos que informarnos, las generaciones mayores tenemos que informarnos y aprender a ver por la seguridad de los medios, ¿no? Porque yo creo que es un punto muy básico de cuidar a los niños, definitivamente, a través del Internet y de las redes sociales. Una vez de ver todos los mecanismos, todos los dispositivos, conocer todos los dispositivos de seguridad, hacerlos conscientes, José Alfredo, hacerlos conscientes de la importancia que hay en los contenidos que los pueden confundir, ¿no? De alguna manera, de cómo pueden llegar a ellos y de cómo no están en el plan, en su proyecto de educación, que se aboquen a estos contenidos, que son peligrosos, que hay gente malintencionada, etcétera. Sí es importante hablar con los niños de cualquier edad de por qué están con ciertos candados de seguridad y qué es lo que pueden ver y qué es lo que no pueden ver. Una vez haciéndolos conscientes de que
que son valiosos, que tienen que aprender a cuidarse, que puedes confiar en ellos, a cuidarse ellos mismos mientras tú no estás. Sí es importante que, así como existe una inteligencia artificial que nada más está viendo qué buscas y a lo mejor hasta te está escuchando, también es importante que nosotros pongamos atención en cuáles son sus inclinaciones, cuáles son sus gustos, para ayudarlos a buscar, para enseñarnos a detectar filtros de calidad, no solo de seguridad, sino de calidad de lo que están viendo, ¿no? Nosotros también tenemos que estar listos. Por ejemplo, a estos niños que desde pequeños te das cuenta de que en su juego, yo como recuerdo de verdad a este niño que si necesitabas un lápiz, él sacaba uno todo mordido a la mitad, ¿verdad? Y como era, pues, importante para ti porque no traías con qué hacer tus apuntes, te decía, te lo vendo. Hay niños que venden desde pequeños y te venden todo y es fascinante. Es fascinante esto. Bueno, pues a ese niño es importante ahora, con toda la tecnología y la información que tienen, estar atentos a sus juegos, a sus destrezas, a la capacidad que tienen para transformar en dinero cualquier oportunidad, ver oportunidades de decir, ay, chica, es un lápiz, te lo vendo, 50 centavos, ¿verdad? Lo que sea. Entonces, cuando tú ves un niño así, bueno, pues que juega y que al jugar crea, inventa, le da forma a ideas para sacar dinero, ve oportunidades, bueno, pues es importante ayudarlos a usar los medios, a usar los recursos digitales que le puedan ayudar. Es difícil y ellos ya te van a contar de esto, ¿verdad? Pero es importante que le ayudes a acercarle los medios y los recursos para que ellos puedan objetivar, para que ellos puedan aterrizar su juego, sus inquietudes, ayudarlos a poder enseñarles a administrar, a, a planear por objetivos, por metas, ayudarles, enseñarles el valor del dinero. Una cosa importante, Beatriz, es la administración, La porque administración. los mexicanos, decía un pariente, una frase que es chistosa, pero que es muy cierta, que decía que los mexicanos tenemos mucha iniciativa, pero poca terminativa. Y mucha de esa iniciativa es por la imaginación, la creatividad propia del mexicano, pero también es cierto que no se nos da mucho la administración. Somos muy creativos, somos muy artistas, pero en el plan, así como tú dices, a lo mejor no tenemos mucha metodología y nos cuesta muchísimo trabajo pues hacer un negocio sustentable. Entonces, desde la niñez, si se nos pues educa, si se nos forma con administración desde temprana edad, no llegando a la carrera, porque pues ya llegando a la carrera vas más mal formado en ese tema que a lo mejor ya no vas a tomar esa disciplina. Pero si nos enseñaran desde pequeños a no administrar bien los recursos, a no gastar más de lo que tenemos, etcétera, etcétera. En mi caso, creo que a mí me hubiera hecho un beneficio enorme el hecho de que me hubieran enseñado a administrar, a ahorrar, a planear, porque soy muy aventado y luego después no me salen las cuentas porque digo, híjole, pues me metí como el borras y ahora tengo que pues ver de dónde van a fluir los recursos, etcétera, etcétera. Y entonces creo que tocas un punto importantísimo en cuanto a la administración que puede ser pues una educación muy valiosa para nuestros hijos e hijas. Sí, mira, eh, hay una ventaja que tienen los jóvenes, los niños de ahora, con todo lo que hay en los medios de comunicación, con toda la información que tienen. Y como te decía hace rato, es que ya son para ellos empezar a hacerse en la práctica, a expresarse, a venderse, no sé, yo he visto, me he metido en algunas ocasiones a ver
cómo hacer crecer tu negocio, ¿verdad? Cómo hacer un producto y hacer ese embudo hasta que ya lo vendes, ¿no? En fin. Y yo veo a los jóvenes con una agilidad para hablar, para decir, para aterrizar todo lo que hacen, y eso tienen los niños de ahora, cosa que no teníamos antes. Mira, yo he visto que nosotros primero teníamos que ser alguien en la vida, ir por un grado y tenía que ser académico. Si tú tenías, hago cuestión, perdón, si tú tenías la oportunidad de desarrollarte con un negocio a nivel técnico o no sé, para abajo, bueno, pues era menos la oportunidad. Éramos gente de instituciones, gente de llegábamos y estudiábamos un montón de cosas y luego no sabíamos cómo aterrizarlas y no sabíamos nada en la práctica. Ahora es diferente. Ahora los jóvenes hablan, desarrollan una idea, la identifican, le ponen nombre, le expresan con un desparpajo y de la misma manera usan los medios. Entonces, los hijos de ahora tienen abuelos e incluso tienen papás, a lo mejor de la generación X, ¿verdad? Algunos ya millennials, ¿verdad? Los que, por ejemplo, mis hijos son millennials. Uh-huh. Y a lo mejor de la generación X para atrás no tienen esa soltura que tienen ahora, porque éramos más de método, más de teoría, más de paja que le decíamos. Y era tanto la paja que en serio, a nivel promedio y a nivel de ejercer tu carrera, estábamos en un 60%. Y ahora tenía que haber una brecha enorme, porque tenía que pasar la primaria, la secundaria, la preparatoria, la formación profesional y ahora sí a trabajar. Entonces, ya para cuando salías a trabajar, ya se habían ido muchas oportunidades, ya se entendía el mundo de una manera muy limitada. Y ahora nuestros hijos, nuestros nietos tienen una visión amplísima de lo que puede ser y de lo que ellos quieren. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo ves tú a las nuevas generaciones? Mucha gente dice, es que las nuevas generaciones son muy irresponsables, es que las nuevas generaciones no se quieren hacer responsables de los problemas, por eso no se casan. Y a lo mejor no, o sea, a lo mejor es otra forma de vida, es otra cosa que a ellos no les importa. Por ejemplo, cuando a los 20 y tantos años nos empezaban a presionar, ya cásate y ten una pareja y ten hijos y etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos ya no se dejan manipular por ese tipo de pensamiento tradicional. ¿Tú cómo lo ves desde tu óptica, desde tu gran experiencia con adolescentes y con jóvenes? ¿Son más irresponsables o simple y sencillamente es otra manera de ser? Mira, es muy interesante. Quisiera nada más un poquito para no quedarme con la idea, decirte de lo que estábamos hablando ahorita, antes de decirte que es otra manera de ser. Uh-huh. A lo mejor las generaciones de antes no podemos tener esa seguridad, esa expertise y esa soltura y poder ayudarlos. Sin embargo, la información está en los medios. También nosotros tenemos que procurar buscarlo. Por ejemplo, tú ponte a ver y hay un banco, y no sé, no quiero hablar sin información, pero hay un banco que da consejos para aprender a administrar e invertir el dinero. O sea, la información está ahí y los padres lo podemos buscar. Bueno, en cuanto a lo que tú me preguntas, yo creo que son diferentes y tenemos que aprender a tener una mirada respetuosa de estas características de los jóvenes de ahora. Antes, los jóvenes de antes no éramos ni mejor ni peor, pero éramos totalmente diferentes. A nosotros se nos inculcó mucho el trabajo, las reglas, las formas, los escalafones, ¿verdad? Los grados. Y ahora no se necesita nada de eso. ¿Qué es de lo que hay que hacer? Como una deconstrucción y empezar a construir una filosofía
o una psicología evolutiva, esto es, de cómo las etapas la adolescencia son diferentes, la niñez es diferente, la adolescencia, el ser adulto es diferente, todo es diferente. Esto lo estudia la psicología evolutiva. La psicología evolutiva tiene mucho trabajo para empezar a construir una nueva teoría, pero antes tenemos que aprender a respetar las características, y aprender a respetar es crecer nosotros. Te confieso que yo en algún momento le dije a mi hijo o a mi hija, ¿verdad? ¿Y tú cuándo, verdad? ¿Y tú cuándo? Y yo no me daba cuenta que mi angustia, ¿verdad? De que no tuviera fore, por favor, inscríbete en una fore, de que no tuviera un compañero o una compañera, o de que no tuviera cosas que para nosotros a los 35 años ya estaba un proyecto de vida hecho. Entonces la angustia es, no lo va a hacer, será él, pero no, evolutivamente hemos cambiado. Y yo he aprendido a respetar eso. Y yo les pido a los demás que veamos con respeto las características evolutivas de los jóvenes. Son diferentes. Ellos probablemente tienen toda la información. Déjame decirte que en algún momento me llama mucho esta parte ay, un lingüista, que vendrá su nombre en mi cabeza, pero él habla de la madurez filogenética. Haz de cuenta que en el cerebro de un recién nacido, en todas las etapas, pero en el de ahora, está su cerebro nuevo, pero en su cerebro es como si fuera un pueblo donde ya está el tendido del metro, el tendido de la electricidad, del teléfono, está el tendido de todo, ¿verdad? Es ya nada más para que llegue y lo aplique. Ellos, los chiquitos desde pequeños, saben manejar los dispositivos para jugar, para las calculadoras. Ellos tienen chips integrados. Ellos, si bien se abocan a eficientar procesos y a la práctica y a expresarse sin complejos, sin mayor problema, ellos necesitan en educación empezar lo que tú dices, administración, empezar con los hábitos, empezar con las metas, con la confianza, con la dirección, con la guía, con el amor, con la atención, para que ellos vayan labrando en ese hacer que tienen, ¿verdad? De una manera estructurada, organizada, porque eso a lo mejor es lo que les pudiera faltar, ¿sabes? Hay un choque que no les conviene, que no les convino a ellos evolutivamente, y es que por ejemplo, yo soy una baby boomer, y todavía los de la generación X, los que ya están a punto de cumplir los 60, quizá, ¿no? Algo así, fuimos niños maltratados y fuimos hijos maltratados también. Y entonces lo que hicimos fue como que sobreproteger a lo mejor o no confiar mucho, y entonces fueron un poquito tiranos y se perdieron en esto. Tú les decías, oye, ve por esto, por favor. ¿Yo por qué? No. Y entonces nosotros no le dimos lo que a nosotros nos exigieron de más. Y ahí hubo un doble mensaje, ¿sabes? Pero un hijo que está contento, vaya, un hijo que no está peleado, que no siente esa brecha de contacto emocional, de confianza y físico con sus papás, yo creo que puede aprender a participar por esto te lo digo, qué es lo que podrían necesitar nuestras generaciones, y es que les ayudemos a vivir en casa, no con castigos, no con humillaciones, no con gritos. Eso yo lo viví mucho y lo llevé cuando fui mamá, ¿no? Es cuestión de hacerlos autogestivos. Y sabes, mira, por ejemplo, a veces yo he tenido la necesidad, cuando se ha tocado con alguna familia el caso, de hacer contratos familiares en donde haya derechos y responsabilidades. Eso es lo que necesitan saber los jóvenes ahora.
Es decir, derechos y responsabilidades del más chiquito al más grandote, en donde si tú dejas una responsabilidad, no hay gritos y sombrerazos. Eso yo lo hacía en algún programa de apoyo en un psicopedagógico, sino simplemente se quita el derecho. La próxima semana puedes ir a la fiesta sin ningún problema, nada más que cumples con eso. ¿Quién se quitó el derecho? Él. ¿Qué es lo que le lleva a ver a los jóvenes de ahora que tanto necesitan? Que todo es consecuencia, que es causalidad, que nadie se lo quita, que ellos pueden ser autogestivos a su favor. Ellos pueden darse cuenta que lo que hagan o dejen de hacer va a traer consecuencias, pero ayudarlos a modular esto en casa es maravilloso. En la carrera de Derecho, cuando llevábamos introducción al estudio del derecho del libro de García Maínez hablaba de desde nuestra conducta guiada por lo extrínseco o por lo intrínseco. Creo que en la cuestión extrínseca, pues decías, no puedo matar a alguien porque me van a meter a la cárcel. Ese es un pensamiento extrínseco. Y un pensamiento intrínseco es decir, no lo hago porque está mal hecho y no lo voy a hacer. Son dos pensamientos desde lo de afuera, pensando en lo de afuera y en lo de adentro. Y creo Sí. que en esto que nos dices es algo parecido, porque sí, yo también creo que nosotros, hay gente que dice, es que a los hijos hay que ponerles límites. En realidad yo creo que hay que enseñarlos a autolimitarse, Sí. porque una cosa es ponerles límites que si ellos quieren los van a brincar sin ningún problema, pero lo ideal, pienso yo, no sé tú qué opines, es decirles, puedes hacer cualquier cosa, pero piensa en lo que es mejor para ti y en lo que es mejor para la sociedad, porque tú eres parte de una sociedad y tienes que respetar, porque tus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás, y en ese sentido, creo que es mejor generarles una autolimitación, una autoeducación, para después no tener que estar al pendiente de ellos y que se desarrollen. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Absolutamente de acuerdo. Y estos son parte en donde la filosofía de nuestro tiempo y la psicología evolutiva tiene que pedirle a los papás, ¿sabes? Mira, hay una teoría de lo que, como tú, exactamente lo que tú dices de Colbert, que habla del pensamiento, del estilo cognitivo moral. Habla de lo preconvencional, convencional y postconvencional. Preconvencional es los pequeñitos, ¿no? Que dicen, no, esto está bien, esto se hace, esto no se hace. Entonces soy un niño bueno o soy un niño malo, ¿no? El convencional ya lo tenemos en la primaria y dice, yo no hago lo malo porque por las consecuencias que puede tener. En el postconvencional, fíjate que ya cognitivamente han madurado las nociones del pensamiento. Ya hay reversibilidad, también ya podemos ver otra perspectiva, ya podemos tener empatía. Y además de lo que tú estás diciendo, yo le pondría, y o sea, está implícito en lo que dices, vivir los valores. Porque es ahí, fíjate, cuando ya ha madurado cognitivamente el cerebro ya para la secundaria, finales de la primaria, secundaria, ya podemos hablar de lealtad, de cosas más abstractas, como la vida nos está dando, podemos ver la congruencia que hay entre lo que dice mamá y lo que no hace, ¿verdad? Ya hablamos de la lealtad, ya podemos hablar de la bondad, de otras cosas. Y fíjate que en este momento en el que está madurando nuestro ser persona con valores, es cuando convencionalmente decir, esto malo yo no lo hago, porque a mí no me gustaría que me lo hicieran, porque yo no soy un chivato, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Porque a mí me angustia la angustia que tiene el otro amigo, o sea, ya poder ver la perspectiva. Uh-huh. Y esta parte de salir del egocentrismo y empezar a ver la perspectiva del otro, y donde empiezan donde terminan tus derechos, empiezan los del otro, esto es parte de lo que necesitan los jóvenes de ahora, y es donde nosotros los papás tenemos que colaborar, no solo para ver las competencias de nuestros hijos, buscar información que no debemos de tener a fuerza, pero que sí existe, o sea, darle estimulación, darle estímulo para que se desarrolle todo lo que él trae, y también
esta parte de decirle que el amor al otro, el respeto al otro, la honestidad, la lealtad y todos los valores universales tienen que ser primero para él. Y ahí empiezan los límites. Respétate, porque cuando olvidas tu proyecto de vida, cuando eres grosero, cuando eres irresponsable, cuando no te importa nada, estás en el egocentrismo, mundo dame, ¿verdad? Y no te estás respetando a ti. Yo creo que los límites tienen mucho que ver con eso. Y los papás y los abuelos, pues tenemos un poquito de tarea en también desarrollar, estar atentos, no nada más atentos y sensibles, no hacernos eruditos en nada, pero estar atentos y sensibles, creo eso. En cuanto a la tecnología, Beatriz, yo siempre he pensado que tiene que ver mucho la forma en la que le demos o le dejemos de dar las herramientas tecnológicas a los hijos, porque por ejemplo he visto muchas madres y padres de familia que cuando los hijos ya no los quieren atender y que están un poco hartos de que estén los hijos pidiéndoles algo, les dan el celular, les dicen, ándale, ponte a jugar con el celular. Entonces, esa manera de actuar, pues los hace que pues malentiendan completamente el uso de la tecnología porque los padres muchas veces les están dando la herramienta tecnológica para quitárselos de encima. Otra puede ser decirle, a ver, ¿qué estás viendo? A ver, compárteme el video, jajaja, está muy padre o está muy interesante, etcétera. Entonces, luego los padres de familia le echan la culpa a la tecnología sin saber que ellos mismos le están dando un mal uso para quitarse al hijo de encima o a la hija en determinado momento. Entonces, yo siento que muchas veces se le echa la culpa a la tecnología por esa mala interpretación que hacen los mismos mayores cuando ellos mismos provocaron la rebeldía o el descontento o el enojo o la chiflazón de los hijos porque no les permiten la tecnología, pues se los quieren quitar de encima y se la dan. Entonces el mensaje llega a ser, me tengo que portar mal para que ya me presten la tablet, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto tú ese tipo de circunstancias? Es una realidad muy triste, José Alfredo. La he tocado en el trabajo, es de lo que más he tocado. Y no es de este año, de estos últimos años. Yo recuerdo hace algunos años, a lo mejor te estoy hablando del 2000, no sé, del 2013, 2012 quizá, o poquito, 2014, 2014, vamos a poner. Casos, yo tenía, fíjate, específicamente, había un joven, estaba yo en la preparatoria de Cuauhtémoc, y había un joven que le había entregado un proyecto a su maestro de física de algún mecanismo, ¿verdad? Algún mecanismo que diseñó y al maestro de física se le hizo muy interesante y parece que fue a promoverlo por ahí para algo con el director académico. Este niño tenía una depresión impresionante, impresionante. Su mamá, él tenía una abuela que hacía veladoras y a veces él me llevaba veladoras. Y tenía una mamá jovencita que nunca tuve la oportunidad de conocerla, pero la conocí en 10,000 fotos que se tomaba. Se tomaba y me decía, mira, a esto se dedica mi mamá, no habla conmigo. Lo abandonó emocional y físicamente. La señora, si él comía, no comía, tenía que moverse a casa de su abuela porque la señora estaba. Desde ahí me he dado cuenta, bueno, lo que tú decías, el mal uso que los papás le dan a las redes. He visto, hice niños jóvenes con grandes, o sea, si hay un niño emprendedor, si hay un niño artista, si hay un niño que fue abusado, si hay un niño que está roto en ese momento, no se dan cuenta los papás. ¿Y sabes por qué? Porque su intimidad
su nosotros está como, si este es un nosotros, haz de cuenta que tiene una capa de ozono que se abrió y las redes entraron a los sistemas familiares. Y es un serio problema. Hay muchas heridas que se están abriendo, muchas heridas que se están abriendo por este abandono emocional que los padres han permitido que permeen en el desarrollo y en los vínculos con sus hijos. Y bueno, pues Beatriz, agradeciéndote muchísimo toda No, esta charla tan interesante, con donde nos planteas pues toda tu experiencia. Para cerrar, ¿qué consejo le darías a los padres, a los abuelos, pues para que detecten de manera muy simple a un emprendedor o emprendedora y que pues no los obstruyan, que les abran paso en la vida? Mira, detectarlos es muy fácil. La vida del niño a través del juego nos habla de lo que hay dentro de él. También nos habla de lo que hay en la familia, por supuesto. Pero a través del juego los niños proyectan sus inquietudes, sus capacidades, sus talentos, sus gritos ahogados, sus SOS, y hablan todo. Descubrir la vida interna de un niño es muy fácil, pero cuando nos vean que tienen pensamientos propios, que tienen inquietudes propias, que tienen propuestas propias, pónganles atención. Pónganles atención porque es muy importante que los escuchen, no que los oigan, que se bajen a veces de aquel ego. Mira, yo he visto cómo llegan papás y dicen, es que ella, la vi dándose un beso en la secundaria con el otro, ¿y qué va a hacer? A ver, señor, tranquilo. No hay cosa más hermosa que el primer beso y que la risita y que todo eso no está mal. Ayúdenle a entender, ayúdenle a curarse, ayúdenle a entender el amor, etcétera. ¿Qué pasó con usted a los 16, a los 14 años? Nunca le dijeron beso, nunca sintió. Sí, lo recuerdo. Pues los bajo a su vida para que se den cuenta de qué están hechos sus hijos. Es la primera recomendación que yo les haría. Porque cuando no los escuchamos, cuando no somos sensibles y respetuosos a su vida, dejamos pasar a cualquier artista, a cualquier emprendedor, a cualquier ser singular de una persona. Una vez que detecten que tiene ideas propias, que generan, que ven oportunidades de un negocio, de producir dinero, pues hay que enseñarlos. Y quizá incluso nosotros a pedir información. Porque muchas veces los papás no sabemos entablar un buen vínculo de respeto con el dinero, porque el dinero necesita esto. Tenemos que aprender a relacionarnos con el dinero. Bueno, pues si yo lo veo en mi nieta, pues yo creo que seguramente le dije, hija, de ahí para adelante, o sea, esa luz se tiene que encender más, hay que proyectarla más en vez de apagarla. Así es. Entonces, sí. Elizabeth, pues yo siento que muchas de las personas que nos están viendo les encantaría tenerte como terapeuta para pues tener tu conocimiento. ¿Te gustaría dar tu número telefónico, algún dato? Claro que sí, claro que sí. Si nos lo quieres mencionar para que te contacten. Mire, pueden encontrar y saber de mí en la página de Doctoralia. Solamente tienen que poner en Doctoralia mi nombre, Beatriz Elena Calzado Rodríguez, y mi teléfono es 333-816-7223. Y va a ser un placer atenderlos. Perfecto, pues muchas gracias, Beatriz. Vamos a tratar de poner en la publicación el micrositio que tienes en Bazar MX para que también por ahí le den un clic al botón de WhatsApp y ya te tengan ahí lista para pedirte asesoría. Y pues te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Toda esta charla interesantísima, y yo creo que va a ser de mucha ayuda para toda la gente que pues tiene por ahí unos pequeñines inquietos que pueden ser los grandes emprendedores de mañana, y esperemos que muchos de ellos así lo sea. Y pues bueno, Beatriz, te invitamos a que sigas nuestro programa porque vamos a tener cosas muy interesantes como esta plática que tuvimos, y te agradecemos muchísimo el hecho de haber estado con nosotros. Gracias, un saludo a todos. Hasta luego. Gracias, Beatriz, nos vemos. A todos. Hasta luego. Gracias, Beatriz, nos vemos.